Hola amigos, les traigo una pequeña reseña de este bonito reloj vintage. Es un Omega Seamaster de las primeras generaciones y se le conoce como Omega Bumper. Entonces ahorita vamos a platicar un poquito de él para que lo conozcan, tanto de historia, sus cualidades y un poquito más. De hecho lo vamos a abrir y para que esté un poquito más claro su nombre de Omega Bumper. Muy bien amigos, pues ¿por dónde empezamos? Es un reloj vintage, como pueden ver, tiene muchísima historia. Es un reloj que ha pasado por muchas cosas. Es algo que me gusta mucho de los relojes vintage, que tienen como que un carácter, tienen sus pequeños golpes, sus pequeños rayones, marcas de vida. Tienen algunas cualidades que se van desarrollando con el tiempo. Una de ellas es su patina. La patina es un pequeño desgaste que se va haciendo con el tiempo únicamente en todo lo que es el dial, en toda la esfera. En este caso, aquí podemos, déjenme les acerco un poquito más la cámara, vamos a ver. Ahí. Entonces la patina le da un carácter muy bonito a la esfera del reloj. De hecho ahorita les voy a quitar la esfera, es un cristal abombado, está súper bonito. No es el original, o sea, este reloj pasó por muchas cosas. De hecho, si se fijan, no tiene segundero. Debería de tener. Este reloj no es el cristal original, no son las manecillas originales, todo lo demás sí, y su mecanismo, y eso es lo más importante. Tanto habrá pasado que pues no, se las cambiaron las manecillas. Y de hecho ya no se le puede poner el segundero. Se llevó a tratar de arreglar. Traía su piñón que sale siendo como una pequeña flecha donde van las manecillas de hora y minuto y segundo, así, y luego se ponen las manecillas encima a presión, y ese piñón ya estaba chueco, ya estaba así. Entonces cada vez que tú le querías poner su manecilla, se salía, tocaba con uno de los índices y pum, se caía. No tenía el ángulo correcto, se trató de soldar esa pequeña pieza, ya no tuvo salvación. Entonces opté por mejor quitársela y se ve limpio la esfera como quiera. Entonces es un reloj muy bonito que pues lamentablemente ya no está completo, pero se nota que ha pasado por cosas. Si se fijan aquí, en algún momento alguien lo quiso abrir, algún relojero o alguna persona, el anterior dueño, no lo sé, y le metió un santo rayón. Era nomás lo que le hizo. Pero bueno, entonces así pasa, digo, son gajes del oficio. Entonces les quiero platicar un poquito de este reloj. Es un reloj que a pesar de los años sigue funcionando, tiene prácticamente 70 años, un poquito por ahí andan. Este reloj se le conoce como Seamaster. Si se fijan, no son como los Seamaster de ahora. Les voy a dejar aquí una imagen de cómo son los Seamaster de ahora. Y en algún momento tuve como que la curiosidad de ir a ponerme uno en una tienda. Obviamente no tengo para comprármelo, pero me lo quise probar. Y sí es un reloj grande, o sea, no, nada que ver con estos. Ahorita le vamos a tomar medidas también. Nada que ver un reloj con el otro. El otro tiene resistencia al agua, válvula de helio, ya son otras cualidades más modernas. Y este reloj en realidad era para celebrar los 100 años de la marca. Entonces salió más o menos entre el 47 y 1948 y se fabricó con este movimiento hasta mediados de los años 50. Entonces es un reloj de ya bastante antigüedad, y sigue funcionando. Se le conoce como Mega Bumper. ¿Por qué? Esta es una de las cosas más bonitas de este reloj. Ahorita vamos a conocerla. ¿Por qué? Porque lo vamos a abrir. Entonces no le voy a meter un rayón, voy a ser muy cuidadoso con eso para mostrárselo. De hecho voy a tratar de hacerlo fuera de cámara para no lastimar la caja ni nada, pero sí. Entonces, ¿por qué se le hizo Mega Bumper? Aquí tengo un Seiko Mojito. Entonces es de la línea Presage. Tiene como una especie de rombos mandala ahí medio, que hace una transición muy bonita de luz. Bueno,
Normalmente los relojes automáticos tienen este rotor. Si se fijan, es libre, da la vuelta 360, ¿verdad? Da toda la vuelta y eso carga el mecanismo, y cuando tú lo estás usando y tienes movimiento y todo, se va juntando esa presión en un pequeño resorte adentro. Entonces, ese es el movimiento automático general que se tienen en los relojes. En este reloj Omega, lo que hace ese movimiento es que tiene una especie de tope, es un puente, el que en lugar de que dé toda la vuelta, tiene un tope que hace que pum, así siempre que lo quieras mover, topa de cualquiera de los dos lados. Entonces, siempre que tú lo traes puesto, de hecho les voy a dar el sonido, miren. ¿Escuchan? Y escuchen este otro. ¿Sí? O sea, este da la vuelta y se siente, pero no, nada que ver. Y este, porque está topando ese rotor con una especie de, es un puente así de metal que está así siempre, y se siente ese movimiento cada vez que lo traes puesto, entonces nunca se te olvida que ahí está. Es una de las características de este movimiento que se hizo muy poquitos años, y la verdad me siento muy contento de poder tener uno en la mano, ¿no? De poder enseñárselos también, que lo conozcan, que vean, porque yo la verdad lo descubrí apenas este año, o sea, yo no lo conocía. Entonces, obviamente, pues la marca la he escuchado, he conocido así, pero no sabía toda la historia que tenía de este reloj. Y bueno, otra de las características, están muy bien hechos para la época, sus índices son en oro, entonces, pues si se fijan, no ha perdido el brillo. Vamos a abrirlo para que vean, bueno, el puro acrílico. Ahora como es muy fácil quitar este tipo de acrílico, simplemente es con una pequeña garrita y a presión. Ahí está. Entonces vamos a ver este reloj. Ahora sí en todo su esplendor, sin el acrílico, que no es malo, de hecho pues así era prácticamente el original. Pero aquí podemos ver toda la diferencia. Chequen el logo aplicado, la patina que se va desarrollando. Les voy a mover tantito las manecillas, vamos a ver. Ahí. Vean nada más qué hermosura de reloj. Todos los índices aplicados. Cuando se fue a arreglar esa parte, de hecho los índices no estaban con su marcador de las horas. Si se fijan, hay un puntito negro en cada hora también. No estaban alineados. En algún momento también se hizo algún movimiento ahí, y estaban chuecos. Entonces ahí también se arreglaron, se alineó lo más posible, y pues está estético. Bueno, vamos a ponerle su cristal y vamos a abrirlo por atrás para que conozcan ese movimiento. Es un movimiento súper bonito, que nada más entra a presión, no se ocupa ni prensa ni nada. Esa es una de las cualidades del acrílico, que es súper flexible. Se raya bien fácil, pero pues es muy flexible. Entonces déjenme lo abro y ahorita regreso. Listo, muchachos, pues bueno, miren, aquí está la tapita, obviamente pues con su trancazón. Y bueno, vamos a mostrarles este movimiento. Aquí viene, es el 354. Entonces, este es el rotor, y siempre va a topar en esta orilla y en esta otra orilla cuando lo mueves. Por ejemplo, ahí lo movemos y topa. Déjenme, voy a tocarlo con este porque no lo quiero agarrar con los dedos, aunque traigo los guantes, pero entonces aquí topa, y luego igual del otro lado y topa, y se siente ese topecito, y ahí topa siempre. Entonces ese movimiento está súper bonito porque nunca se te olvida que lo traes puesto. Estuve checando por número de serie. ¿Dónde está? Aquí. Por número, este es el número de serie del reloj, 139-19060. Estuve checando en una página que puso por ahí una joyería, y vienen los números de serie de acuerdo con su año de fabricación,
Obviamente no es la fuente oficial, porque para eso tienes que meterte a la página de Omega, solicitarles, pagar no sé cuántas libras, y te hacen la investigación del número de serie, todo el mecanismo, todas las fechas, toda la información que ellos tengan, te la pasan. Entonces, pero pues cuesta, ¿verdad? Entonces, esa opción de... Perdón, es que me embobo. Esa opción de esta relojería, no la tengo aquí a la mano, no me la sé de memoria, me la encontré por ahí online. Y de acuerdo a eso, debería de estar entre 1952 y 1954, el año de fabricación de este reloj. ¿Y por qué lo menciono? Porque este reloj yo lo tengo pensado para regalárselo a mi papá. Mi papá es del año 1952, entonces yo quería regalarle un reloj que estuviera más o menos de su edad, que siguiera funcionando, obviamente, que estuviera bien. Y pues bueno, este es el suertudo que se va con mi papá. Siempre he pensado que tener un reloj que tenga tu edad es algo muy bonito, sobre todo si te lo regalan. Digo, te pueden regalar el que sea, pero cuando te regalan algo que tiene más o menos tu edad, como que le tomas un poquito de cariño distinto. Y la verdad, es un detalle que quiero tener con él, porque a él le gustan mucho los relojes. Y en algún momento, cuando él trabajaba en una empresa, él traía relojes pues piratas, ¿verdad? Eran clones o así. Y cuando le empezó a ir bien en su trabajo, la gente le empezaba a levantar falsos, que si él estaba tomando dinero o haciendo cualquier otra cosa, y él no, nada que ver, o sea, de hecho es de mentiras, o sea, míralo ya, y se lo dejó de usarlos por lo mismo, porque pensaban mal de él y demás. Entonces le quiero regalar uno que sea como que bueno, bonito, que tenga su edad. Y pues bueno, es un detalle que quiero tener con él. Se lo estoy guardando porque él cumple en diciembre, entonces estaba pensando ahora en él, y pues sí, quería regalarle este reloj. Bueno, déjenme cierro déjenme le pongo la tapa y seguimos con la revisión de volada de este reloj. Oigan, se me pasó comentarles, miren, esta es la tapa. Aquí viene todo el grabado, viene un detalle pues que siempre se le hace a este tipo de tapas. Hasta ahí tienen ciertas características de cuidado. Miren nada más ahí. Todo tiene un bonito detalle. Bueno, ahora sí, vamos a ver la revisión de este rollo. Y bueno, vamos a continuar con la revisión de este reloj. En esta época, la verdad, se hacían relojes súper chiquitos. Eran para lo que es hoy, ¿verdad? Les digo que me probé el otro, era enorme. Yo empecé a agarrar como que más medidas pequeñas porque pues me gustaban. Y vamos a medirlo para que se den una idea de cómo está. Es pequeño, pero es muy elegante. Vamos a ver. Aquí estamos. Ahí está. Ahí estamos. 33 milímetros de caja. Vamos a medirle. Déjame alejo un poquito la cámara, así para poder yo también ver aquí. Aquí está, mide 42 milímetros de poste a poste. O sea, es súper chiquito, pero el poste hace también que se vea un poquito más grande. Eso sí es muy padre. Tiene una presencia, les digo, súper elegante. Aquí debe ser de 18. Sí, ahí está, 18 milímetros. De hecho, aquí dice en la correa por atrás, creo. Ahí está, 18, aquí dice. Nomás que pues ya no se ve bien. Ya está un poquito desgastado. A ver, ahí está, ahí se ve con esta luz. Muy bien. Y pues bueno, aquí tiene su hebilla. Me gusta que es una hebilla súper delgada. Ya ven que si le quieren poner una correa nueva y así, la mayoría viene con unas así como cuadradas. Y no es tanto de mi gusto. Trae una costura muy bonita, viene acolchada. Entonces es súper cómoda. Me hubiera gustado que aquí también tuviera costura
por este lado. En algún momento también esta costura se venció, le tuve que poner por ahí un pegamento de joyería para pegan muy bien, entonces le puse, no me acuerdo de qué lado, pero de uno de los dos, yo creo que era de este, es el que se ve más desgastado. Entonces este lado también no trae esa costura, entonces es más fácil, son más delicados todavía. Y pues bueno, es un reloj, les digo, muy pequeño por sus mismas medidas. 33 milímetros es súper pequeño lo de ahorita, los normales son de 38 o 40 milímetros. Ya si te gustan más grandes son 42, 44 y más allá, ¿verdad? Al infinito y más allá. Entonces, por ejemplo, este es de 38 milímetros. Entonces aquí para que más o menos vean como que la medida. Entonces este también se viste muy elegante, es un reloj bastante bonito. Les digo, no me gustan tan grandes, pero si se los comparo con un Kamasu, por ejemplo, aquí ya vemos el tamaño, la diferencia. Este es de 41 punto algo, 41.6 creo, en la esfera. Entonces ahí se ve el tamaño. Obviamente la altura pues es más alto, y demás. Pero sí, porque son estilos súper diferentes. Pero les digo, en ese tiempo esta línea de Seamaster pues salió para celebrar esos 100 años de la marca. Tenían estas cajas ya hechas, dijeron pues aviéntalo, ¿no? Y se hizo esta línea Seamaster, que eran un poquito más resistentes porque pues eran piezas frágiles en general. Trae su tapa roscada, y pues básicamente por eso salió esta línea. Salió un periodo muy corto y salieron muy bien al parecer porque todavía siguen andando. Aparte de que pues es automático, tiene su remonte manual. Aquí podemos ver la corona marcada. Y los primeros modelos, que eso sí tuve suerte, traían este tipo de corona de 4 muescas que sale siendo como la estrella la cruz de Suiza. Entonces aquí les dejo la cruz suiza. no es la del pollo Nor Suiza, es la de la bandera. Y ya después cambiaron las coronas, eran distintas, pero tiene un remonte manual también. Les voy a poner en la bocina para ver si se alcanza a escuchar, a ver. Es un sonido muy bonito, o sea, sí se escucha lo necesario. Y pues sobre todo ese movimiento que les digo, esto es lo más bonito que se puede sentir en el brazo. Y bueno, vamos a ponérnoslo para ahora sí enseñarles cómo se ve esta pieza. Entonces ahorita yo traigo un G-Shock, creo que es el GSM 5600. Es una versión nueva que había salido. Los traigo bien cochino porque me fui hoy a pasear con los perros y anduve por ahí. Entonces, para eso son, digo, no importa. Esta es una versión nueva que de este año que salió. Ya ven que los G-Shock normalmente son más grandes. Bueno, no. Este es de 38 milímetros, es un reloj muy pequeño y viene con pantalla negativa, pero la verdad es súper visible. Se los recomiendo. Luego les hago un video de este reloj. Está muy bueno y no está grande. O sea, es un reloj chiquito con caja de acero. Entonces vamos a ponérnoslo para que lo conozcan. Trae un poquito, casi no me lo quiero poner porque ya ven que el cuero se marca. Entonces ahí está. Entonces vamos a ver cómo se ve. Ahí está, miren nada más. Vamos a ver si puedo alejar un poquito más la cámara. Sí, ahí está. Entonces es un reloj súper compacto. La correa sí es muy cómoda. Y la verdad, buenísimo. ¿Cómo se ve? Es un reloj súper elegante. Espero que pues a mi papá le guste
cuando se lo ponga. Es medio tosco, a ver si no se lo echa. Bueno, pues para eso es, él sabrá. Pero bueno, espero les haya gustado esta reseña de este reloj. Si hay alguna información que les hubiera gustado que platicara también, que tal vez también se me pasó, díganme con confianza, pónganmelo ahí en los comentarios, suscríbanse, les dejo también mis redes sociales por si se quieren ahí, si me quieren seguir, ya sea en Instagram, en TikTok, en Facebook, a todos les doy de que sí, seguir. Entonces, porque pues estoy contento compartiendo todo esto. Entonces espero les haya gustado esta reseña y demás información de este bonito Omega Seamaster Bumper. Entonces, bueno, se me pasó decirles, Bumper es como un tope, ese freno que se siente cuando pasas por un tope, eso es un bumper. Entonces, por eso cuando lo mueves, sientes ese tope. Y ya, bueno, espero les haya gustado. Les mando un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video.